Episodio número 256 de Pleno Emprendo. ¿Cómo crear un método propio para multiplicar el valor percibido de tu propuesta? Dentro del negocio, tener una propuesta de valor irresistible es fundamental. Y una de las cosas que más ayuda es tener un método propio. Definir una promesa seductora con alto grado de porcentaje de éxito, a la vez reducir la postergación de ese resultado, minimizando el tiempo y el esfuerzo, es extremadamente poderoso para generar alta percepción de valor por parte de tu cliente. Y como consecuencia, que esté dispuesto a pagar más. Bienvenidos a Pleno Emprendo, un podcast para profesionales independientes, dueños de agencias de marketing, asesores, coach y mentores que quieren multiplicar sus ingresos, diseñar su estilo de vida y tener un impacto positivo en sus clientes. Vamos a comenzar a grabar entonces este episodio de Pleno Emprendo. No me acuerdo cuál es el número del episodio, así que después me voy a fijar y probablemente en la introducción, que siempre la grabo después, va a estar bien clarito. Pero ahora vamos a meternos de lleno con el tema. Y el tema que nos trae por acá hoy son las 4 fases por las cuales las personas pasan dentro del programa de Pleno Emprendo para poder lograr sus objetivos en tiempo récord. Últimamente estamos teniendo muchos casos que realmente sorprenden la velocidad en la que logran pasar de los $500, $1.000 por mes a 5.000 o más, ¿no? Y también algunas dificultades que quiero mencionar, algunas dificultades típicas y algunos casos, vamos a decir, y las dificultades más comunes por ahí que se enfrentan en el camino, ¿no? Asesores, coach, mentores, dueños de agencia, profesionales independientes, esas son las personas con las cuales trabajamos que ya tienen su trayectoria, ya tienen sus pacientes, clientes, alumnos, pero no saben cómo realmente capturar mucho más valor del que están capturando, que sienten que son muy buenos en lo que hacen, pero que quizás no saben venderse, no saben atraer personas realmente de alto valor, no saben mostrar todo el valor que tiene su propuesta, con lo cual les queda corto aquello que terminan ganando. O sea, aportan mucho más valor del que capturan. Esa es una buena manera de definirlo y de decirlo también. Entonces vamos a ver cuáles son las fases de este método. ¿Y por qué vamos a ver también las fases de este método y por qué me parece ampliamente relevante para vos? Bien, porque la realidad es que todas las personas que nos dediquemos a vender algún tipo de servicio, necesitamos estructurar un método que haga que la persona logre una promesa seductora y fuerte, con un alto grado de chances de éxito, en el menor tiempo posible, con la menor cantidad de tiempo y esfuerzo invertido por parte de tu cliente, ¿sí? Entonces, la manera de lograr eso es el método. Es, de alguna manera, haber pasado por la experiencia muchas herramientas y muchas maneras de hacer las cosas, y vos ser un curador de todo eso y poder definir y determinar cuál es la mejor manera de conseguir eso que tu cliente está buscando. Al fin y al cabo, lo que nos pagan a nosotros es justamente eso. Si nosotros vendiéramos información, como mucha gente hace, la realidad es que eso no vale mucho porque está casi todo gratis en Internet, básicamente. Pero lo que no está gratis en Internet es una personalización que nos ayude a entender cuál es ese 1% de herramientas que son relevantes para nosotros en este momento y que nos ayuden a ejecutarla. Entonces, muchas veces el gran, si quieren, secreto de las ventas high ticket, que quiere decir básicamente vender cosas mucho más caras que tus colegas y que la gente te lo pague y que además esté muy contenta, es justamente eso. Es entender que las personas no quieren los entregables, que pueden ser tus tiempos, tus talleres, tus diseños, tus cosas, sino que realmente lo que quieren es lograr ese objetivo. Entonces, si uno deja de ofrecer ese conocimiento, esa profesión, eso que uno hace o sabe, y empieza a comprometerse profundamente con ese resultado y vende las altas chances de que sea logrado por esa persona, entonces es ahí cuando realmente las cosas empiezan a funcionar. Y el hecho de convertirlo en método es absolutamente fundamental, porque si no, no es replicable, ¿no? Siempre nosotros decimos que cuando uno empieza a trabajar está bien que no tenga demasiado diseñado, desarrollado las cosas, pero a medida que uno va teniendo
cliente tras cliente, caso tras caso. Necesitamos sacar los patrones de esos mejores casos, de los casos de éxito, de los mejores clientes, de los clientes ideales, para poder metodologizar. Porque al fin y al cabo, nuestro negocio se va a tratar de eso. Se va a tratar de vender el método y su ejecución, ¿sí? Entonces, si quieren, unos de los superpoderes de la actualidad que podemos desarrollar, además de la comunicación, además de las ventas, además de, ¿qué más? De la empatía y varias cosas que realmente nos sirven muchísimo en nuestra vida actual, especialmente en el mundo del emprendimiento, del negocio, es la de metodologizar, de agarrar cosas que son enormemente complejas y poder mostrarlas de una forma simple, que se comprendan y que sean de alguna manera aplicables a todo tu nicho, ¿sí? En gran medida, nunca se aplica al 100%, pero sí en gran medida que se aplique a tu nicho. Ese superpoder, que de vuelta es algo que se desarrolla, no es algo que se tiene o no se tiene, al igual que la comunicación, al igual que las ventas, al igual que todo tipo de, vamos a decir, de habilidades, son cosas que se desarrollan, y esa habilidad de poder hacer método, sistematizar procesos, ¿sí? Ponerle nombre, poder explicarlo de forma simple, que se entienda, es absolutamente fundamental. Y hoy te quiero contar justamente las fases, vamos a decir, el método en el cual está basado Pleno Emprendo, para que básicamente tengas una referencia. Este método tiene 3 partes, que es la promesa, las etapas, los entregables, y después, si querés, nos metemos en lo que es redondeo de propuesta de valor, y tenemos también el precio, las garantías, etc. Pero hoy nos vamos a concentrar en lo que es la promesa, las etapas y las habilidades necesarias. La promesa del método Pleno Emprendo es súper clara, está súper clarita, que es facturar $5.000 en menos de 180 días de forma predecible, de forma simple. Si sos asesor, coach, mentor, dueño de agencia o profesional independiente que realmente sabe mucho de lo suyo, pero no sabe cómo hacer rentable su conocimiento, ¿no? Son herramientas de negocio para hacer rentable tu conocimiento y aumentar tu impacto positivo. Súper clarito, y en la gran mayoría de casos esto se logra y es súper contundente y repetible, vamos a decir, la propuesta. Y por eso también mi comunicación se basa en eso, por eso mandamos a hacer los cuadritos esos que tienen mucho impacto visual, para que las personas lo tengan. Si no sabes de qué hablo, anda a pleno-emprendo en Instagram y vas a ver todas las publicaciones fijadas son de los protagonistas, son de estas personas que logran estos resultados. Entonces, la promesa está súper claro. ¿Cómo vamos a hacerlo, no? Y acá yo siempre digo, trata de contar cómo vas a hacer esto a un chico, para que lo entienda un chico de 12 años, ¿no? Que esto es un ejercicio que está comprobado científicamente, o sea, con estudios bien hechos, de que cuando vos tratás de explicarle a un niño de 12 años, ¿no? O sea, obviamente no hace falta que lo hagas de verdad, sino pensar que tenés enfrente a un niño de 12 años y que tenés que explicarle cómo funciona tu sistema, todo lo que es como la estrategia de comunicación y de venta, lo tenés que plantear para que cualquiera lo pueda entender, ¿sí? Y esto aplica aunque le vendas a físicos nucleares, egresados de Harvard, ¿sí? O sea, aún así, aunque tu propuesta esté orientada a personas altamente formadas, es necesario que simplifiquemos al máximo nuestro lenguaje y la manera de explicarlo. ¿Por qué? Porque vende más, científicamente comprobado. Punto. Si yo te tengo que explicar entonces cómo funciona, ¿no?, el programa de Pleno Emprendo, y te pido por favor que pienses en tu caso cómo puedes hacer lo mismo, yo te digo, bueno, mirá, lo primero que vamos a hacer es definir un nicho, que es un grupo de personas a las cuales servir, ¿sí? Y diseñar una propuesta que sea irresistible para ellos y que obviamente esté orientada a tus fortalezas, para que realmente te salga lo más fácil posible, ¿sí? Y esto lo vamos a hacer a partir de pensar en los mejores casos históricos que has tenido, sin inventar nada, simplemente entender quiénes son tus mejores clientes históricos y poder hacer algo especialmente para ellos. Y desde ahí vamos a diseñar todo el resto del negocio. Eso es lo primero que vamos a hacer. Después lo que vamos a hacer es, en vez de ponernos a hacer
las redes sociales y branding, y si una web y un logo y un nombre y qué sé yo, y todas esas cosas que tiende a hacer la gente cuando piensa que tiene que hacer un negocio, lo primero que vamos a ir a hacer es ir a buscar un cliente con las características que definimos, ofrecerle la propuesta de valor que definimos al precio que definimos, que por lo general es mucho más alto que lo que hoy estás cobrando, ¿sí? ¿Por qué? Porque pasar por el cuerpo esa experiencia de llegar al primero, segundo, tercer cliente intencional, porque por ahí ya tienen clientes, pero de forma intencional con esta propuesta, lo que va a hacer es que vos vivas esa experiencia y asimiles empíricamente que es cierto y factible que vos podés cobrar 5, 10, 20, 50 veces más de lo que venías cobrando por el mismo tiempo, pero porque estás realmente apuntándole al nicho adecuado con la oferta de valor adecuada. Entonces, esa es la fase número 2, es el paso número 2 que tenés que cumplir. ¿Bien? ¿Está claro? Bueno. ¿Qué es lo que sigue? Bien, mirá, la fase 3 lo que vamos a hacer es sistematizar ese proceso de venta para poder tener las primeras métricas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Las métricas son los índices que nos van a decir si estamos bien o mal y cómo mejorar. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, mirá, te explico. Por lo menos vas a tener unas 10 o 15 llamadas de venta. ¿Sí? A partir de hacer contenido de valor, vas a poder prospectar a esas personas, le vas a charlar y las vas a invitar a una sesión gratuita de asesoría, de diagnóstico, como le quieras decir. Entonces vas a tener la oportunidad de sentarte con unas 10, 15, 20 personas, ¿sí? Cuanto más mejor, para empezar a tener las primeras métricas. ¿Qué significa eso? Bueno, vos cuando pases por esta experiencia de hablar y tratar de venderla a tantas personas, lo que va a suceder es que vas a tener resultados. Vas a decir, bueno, yo tuve 5 ventas porque tuve 15 entrevistas porque hablé con 100 personas, ¿sí? O sea, 100, 15, 5. Esa sería la conversión. Después ahí nos podemos poner más finos, pero más o menos es eso. Entonces, ahí termina la fase 3, que es conocer tus métricas. Le hablo a 100 personas, tengo 15 entrevistas y eso significa 5 ventas. No va a ser exactamente así siempre, pero muchas veces son números muy relevantes para empezar a planificar. Ahí pasamos a la cuarta fase, que es hacer ingeniería inversa para poder impulsar ese sistema y lograr los objetivos, en este caso, de los $5.000 mensuales. ¿Cómo hacemos ingeniería inversa? Bueno, justamente con los números que nos arrojó la fase anterior. Si nosotros hicimos 5 ventas y para eso necesitamos 15 entrevistas y para eso necesitamos 100 diálogos abiertos, entonces si yo quiero, en vez de 5, quiero triplicar a 15 ventas, por poner un ejemplo, entonces lo que tengo que hacer es, en vez de 15, necesito 45 entrevistas y en vez de 100 diálogos necesito 300 diálogos. Entonces ahora nos preguntamos, ¿cómo hago para generar 300 diálogos? Bien, si los tenés disponibles, porque ya tenés una gran audiencia, simplemente tenés que hacer la llamada a la acción de que si alguien quiere hablar con vos personalmente lo pueda hacer o con alguien de tu equipo. Pero si no tenés la audiencia, tenemos la herramienta de la publicidad, que si ya venís generando un mensaje que conecto con las personas adecuadas, simplemente tenés que impulsar de manera simple, muchas veces con el botón azul alcanza, tenés que impulsar esas publicaciones para llegar a más personas similares. Es así de simple. Y así es como algo que hay personas que pueden estar 2 años, 5 años o quizás toda su vida sin poder lograr facturar esos $5.000 sin el método correcto, sin el mapa correcto, con piezas en el rompecabezas que faltan, con engranajes en el mecanismo que no están. Es así como podemos, dentro de Pleno Emprendo, acortar dramáticamente esos tiempos y hacer que se logren esos resultados de forma tan directa. Entonces, esto es un poco lo que yo te propongo que vos hagas con tu cliente, ¿no? O sea, acortar el tiempo y a la vez reducirle también drásticamente la cantidad de tiempo y esfuerzo que le tiene que dedicar a conseguir ese objetivo, ¿sí? Porque hay un montón de cosas en este proceso, te diría que el 99% de las cosas que suenan como buenas ideas,
quedan afuera de este método. Porque sabemos con total certeza que aunque sumen, ¿no? Ese es el principal enemigo de la eficacia, ¿no? El todo suma las tarlipes. ¿Qué significa que todo suma? Si hay algo que no tiene alto impacto, no lo hagas. No lo hagas porque suma un poquito. Usa ese tiempo en buscar algo que tenga muchísimo más impacto y no desperdicies tu tiempo. ¿Sí? Especialmente en el negocio, ¿no? Cuando uno quiere generar resultados, se trata de ganar plata, se trata de generar casos de éxito, ¿sí? Se trata de eso. Y por otro lado también, si quieren lo que sigue en orden de jerarquía, ¿no? Tenemos el nicho, la promesa, tenemos las etapas y lo que sigue sería las habilidades o herramientas necesarias para poder llevar adelante esa transformación, ¿no? Y esa promesa. Que de vuelta, y vuelvo a repetir, tienen que ser aquellas cosas que inevitablemente la persona necesite aprender o aplicar. Todo lo que nosotros le hagamos hacer a la persona que no es absolutamente necesario, baja el valor percibido de nuestra propuesta. Nuestra propuesta vale menos. Por más horas de contenido que le des para hacer, por más recursos y herramientas y PDFs y guías que le des, cuanto más esfuerzo y tiempo le pidas a la persona, menos va a querer pagar. ¿Sí? Recordemos que el servicio ideal, la propuesta ideal, es el servicio píldora. Que nosotros tomamos algo y de un segundo para el otro tenemos todos los resultados con cero esfuerzo y cero tiempo y cero postergación. Todo lo que nos alejemos del servicio píldora baja el valor percibido y como consecuencia el precio de nuestra propuesta. Entonces, como no es posible en la práctica el servicio píldora, porque no existe una píldora que te haga facturar $5.000 de un momento para el otro, ojalá, pero no existe. Entonces necesitamos sí pedirle un poco de postergación y paciencia y un poco de esfuerzo y de tiempo, pero lo mínimo posible para que siga valiendo mucho nuestra propuesta. Yo siempre digo lo mismo, hoy el programa de Pleno Emprendo sale más de $2.500 y no hay nada de lo que le compartimos a la persona que no esté gratis en internet. Lo que pasa es que ¿qué hacemos? Hacemos que algo que le puede llevar 10 años descubrir y encontrar la vuelta, lo hagan 6 meses o menos. Entonces, eso es lo que la persona hace que tome acción, perciba el valor y venga y te dé los $2.000 y pico que sale el programa. ¿Sí? Es simplemente por eso. Y más en este mundo, o sea, vivimos en un mundo donde el problema no es la información, sino que es el exceso de información y justamente el ordenarlo, el curarlo y ser administradores a cuentagotas de esas herramientas y esa información es más valioso que las toneladas de palabras que podemos llegar a encontrar en internet. En este caso, en Pleno Emprendo, nosotros tenemos ciertas habilidades que sí o sí necesitamos. La primera es justamente la de cómo identificar y seguir optimizando nuestro nicho, nuestro diferencial, ¿sí? La otra es la del diseño de propuesta de valor. ¿Cómo hacemos permanentemente para estar, lo que acabo de decir, diseñando, rediseñando, optimizando una propuesta que cada vez esté más orientada hacia nuestros clientes, pacientes, alumnos y que esté más orientada justamente a ese objetivo que quiera lograr y que cada vez la comuniquemos mejor. Por otro lado también está lo que es la habilidad y los hábitos y los sistemas para hacer contenido de valor, el marketing, la comunicación, ¿sí? No hay manera de tener un negocio exitoso en el largo plazo si no encontramos la manera de atraer a la persona correcta de forma sistemática y predecible. Necesitamos generar un mensaje que atraiga a la persona correcta y necesitamos hacerlo con consistencia. Y necesitamos hacerlo y desarrollar esa habilidad. Por otro lado también tenemos lo que es la prospección. Tenemos que desarrollar nuestra habilidad de hacer que personas que nos descubrieron
de ganar su confianza. Eso. Tenemos que aprender a dialogar con las personas para que avancen en el proceso de compra, ¿sí? Hay mucha gente que acá está su cuello de botella. Tiene audiencias gigantes, por ahí una buena propuesta, pero en el medio tiene un valle imposible de transitar y necesita un puente entre las personas que lo descubren y las personas que le compran. Y finalmente tenemos lo que es el proceso de venta, ¿sí? Que es cómo hacer para cerrar esa persona, por lo general en una llamada, cómo diseñar esa estructura, cómo hacer para subir la temperatura de manera suficiente que la persona esté dispuesta a pasar ese umbral y pasar del otro lado, y pasar de ser un fanático o una persona que interactúa, ¿sí? A ser un cliente que saca la billetera y nos compra. Y finalmente también tenemos, dije finalmente 2 veces, pero finalmente tenemos lo que es la gestión y la productividad personal. ¿Cómo hacemos para organizar nuestros tiempos, para tomar decisiones en la estructura de nuestro día, nuestra semana, para poder planificar, para poder llevar todo esto adelante, ¿sí? ¿Cómo hacemos para tomar decisiones respecto a cuándo y cómo delegar, cómo y cuándo optimizar nuestros procesos, cuándo invertir en ciertas cosas, cuándo no? Que también son cosas simples, pero que tienen que estar. Entonces, fíjense cómo, en este caso, después de más de casi 1000 clientes en Pleno Emprendo, hemos llegado a este tipo de propuesta, vamos a decir, y de servicio que está metodologizado, ¿sí? Que es un sistema que tiene sentido, que se puede comunicar, que se aplica a la gran cantidad de personas que entran dentro del programa. Y esto tiene unos beneficios increíbles porque no solamente te permite generar confianza y vender con mucho más efectividad, sino que además te permite hacer que cada venta te lleve menos tiempo. Porque si uno no tiene método, de alguna manera tiene que estar ahí para cada caso particular tomando decisiones. Pero cuando nosotros ya tenemos una estructura, podemos delegar, podemos generar recursos complementarios, podemos generar instancias de uno a muchos y una serie de cuestiones que hace que cada venta pueda tener cada vez menos tiempo nuestro personal. Y eso es pura escalabilidad. Pleno Emprendo al principio era todo personalizado, obviamente, yo mano a mano con la gente. Entonces no solamente que podía cobrar poco porque todavía no tenía la autoridad y la confianza y los casos de éxito, sino que además podía tener pocas personas. Era pocos por poco. Y con el tiempo, además de ir subiendo muchísimo el precio, quizás por 10, vamos a decir, o por 20, también multipliqué mi capacidad de dar servicio por 10 o por 20. Entonces, eso es una bomba nuclear de rentabilidad y de ingresos y de impacto positivo. Porque no solamente puedes trabajar con 10 veces más personas, sino que además le puedes cobrar 10 veces más a esas 10 veces más personas. Entonces, cuando se juntan esas dos cosas, suceden resultados que hacen que amigos y familiares te pregunten si lo que estás haciendo es legal. Siempre jodo con esto, pero un poco de razón y de verdad hay en esto. Entonces, cuando alguien ve esos resultados, ¿no? Y obviamente, de hecho, cuando yo un poco cuento los resultados de Pleno Emprendo, mismo de los clientes de Pleno Emprendo, me dicen, cositorto, hijo de puta, vende humo, anda, estafador, piramidal, Ponzi, todo junto, ¿no? Principalmente en X o algunas redes sociales. Y yo lo entiendo, ojo, lo entiendo. Porque una persona que hoy está, qué sé yo, ganando $200, $300, $1.000, a lo sumo $1.000 con toda la furia, teniendo un laburo súper exigente en Argentina, ¿no? 1.200.000 pesos o qué sé yo, o $2.000 con toda la furia y se rompe el lomo y no sé qué, con carreras universitarias. Claro, yo le digo, che, mirá, este coach de seducción o esta persona que ayuda a músicos, que tiene un programa para músicos, está facturando $7.000, ¿no? Entonces, claro, la persona dice, ¿qué 10 millones de pesos? ¿De qué me estás hablando? ¿Entendés? No puede ser, esto es una estafa. Bueno, déjame decirte que lo lamento por vos, pero no es una estafa, ¿sí? Simplemente es que vos teniendo un negocio digital de nicho, que tengas acceso a todo el mundo de habla hispana
básicamente. Con todas estas herramientas, realmente se generan cosas que son increíbles, que son impensadas, que son de otra escala, que le agregan 3 ceros a tu pensamiento. Pero sucede, y es una buena noticia. Entonces, nada, obviamente no puedo convencer a toda esa gente, ni siquiera le puedo responder de la cantidad que son, pero te invito a que lo creas posible. Y no solamente eso, a que creas que es posible para vos, ¿sí? Porque eso es un gran problema. Esto es posible, pero es posible para otro. Ni yo, ni ninguna de las personas que están dentro del Primero Emprendo que están teniendo estos resultados son extraterrestres, ni tienen ningún poder especial. Simplemente tienen determinación, mucha vocación por lo que hacen y un método adecuado. Muchas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si este podcast te ayudó de alguna manera, te pido el gran favor de que me dejes una calificación de 5 estrellas en Spotify. Te va a llevar pocos segundos y es muy importante para llegar a más personas con este mensaje. Hasta la semana que viene.